Bien, vamos a trabajar en esta ocasión con el Excel y vamos a crear una distribución de clases y frecuencias. Entonces vamos a aprender a utilizar algunas funciones que nos permiten con Excel hacer este trabajo de una forma mucho más rápida en comparación a si lo hiciéramos manual. Pero antes de eso es de tener claro algunos conceptos. En este caso el ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Tenemos una serie de datos que representan la tensión última. Vean que es una cantidad considerable de datos. Vamos a contar cuántos son, aunque aquí en el ejercicio no nos dice, pero se puede determinar de una forma mucho más práctica que contando uno por uno usando Excel. Entonces vamos a crear una distribución de clases y frecuencias. Vamos a determinar el salto de clase adecuado. Vamos a agruparlos en la distribución de clases y frecuencias, creando una tabla que contiene estas columnas. Muy bien. Entonces lo primero es de tener claro algunos conceptos. Aclaro que esta no es la única manera como se puede hacer una distribución de clases y frecuencias. En algunos libros ustedes podrán encontrar que a lo mejor el número de clases ya esté predefinido, o se utilizan por ejemplo algunos otros lenguajes de programación como en el caso de R. A veces se determinan de forma automática si uno no le coloca algún valor con respecto al número de clases. Entonces vamos a aprenderlo a hacer, digamos, de la forma clásica, usando los pasos que nos sugieren algunos libros. En primer lugar, se debe calcular el número de clases, esto es el número de divisiones en las cuales se van a agrupar los datos. Este número de clases, aclarando, siempre debe ser un número entero. Se utiliza la ya conocida regla de Sturges, que es esta que aparece aquí, donde n representa el total de datos, es decir, la población. Se calcula el rango, esto es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Calcular el salto de clase, esto es para saber cuál es la diferencia que hay entre dos límites consecutivos, ya sea inferiores o superiores. Y empezar con el punto de partida, que siempre va a ser el dato menor. Y a partir de ahí se comienzan a escribir los demás límites sumándole el salto de clase. Vamos a duplicar la hoja para no tener inconvenientes por si tenemos algún error. Entonces aquí lo voy a duplicar para tener siempre los datos originales. Este le voy a colocar, por ejemplo, el nombre de solución. Si lo hiciéramos de una forma, digamos, manual, tendríamos que primero ordenar todos los datos, ya que para poder hacer la distribución se necesita tener los datos ordenados, pero con las bondades que nos ofrece el Excel no va a ser necesario. Entonces lo primero vamos a ver cuántos datos son, que sería n. Vamos a utilizar la función que se llama ya sea contar o contar. En el caso de contar, la ventaja es que esta solamente cuenta las celdas que no sean vacías. Entonces, por si algún error elegimos alguna celda vacía, esta no va a ser contada. Entonces vamos a usar, pues por preferencia, contar. Otra cosa que podemos hacer también es marcar los datos para tener presente cuáles son todos nuestros datos y no perder de vista ninguno. Entonces los voy a colorear. Quizás voy a usar un fondo menos llamativo, color verde podría ser. Entonces aquí tengo todo el conjunto de datos. Bien, entonces tengo el total de datos, que son 153. Luego de eso vamos a determinar el número de clases, que es k, y esto es usando la función de Excel. Vamos a usar aquí la fórmula, siempre comienzan con el signo de igual, y esto es 1 más 3.32. La multiplicación siempre hay que colocarla de una forma explícita, es decir, hay que colocar el signo de multiplicación, que es el asterisco, y la función del logaritmo es logaritmo base 10, la que vamos a usar. Y el número, en el caso del número, es el total, que son 153. Entonces seleccionamos la celda que contiene el 153 y cerramos paréntesis. Noten que acá en el número de clases no siempre nos va a dar un dato entero. Si nos da un decimal, como aquí ya tenemos partes de la siguiente clase, o sea, punto 25, o sea, la cuarta parte de la otra clase,
las clases siempre deben ser un número entero, por lo tanto, entonces aquí vamos a aproximar al entero mayor, porque no podemos redondear hacia abajo, porque en el caso aquí pues ya tenemos parte ya de una clase próxima. Entonces vamos a colocar la función que se llama redondear más. En este caso redondear más siempre va a aproximar al entero mayor, así que redondear más nos pide dos argumentos. Uno es el número que vamos a redondear, que para el caso es el 8.25. seleccionamos la celda y luego acá podemos separar ya sea por punto y coma. Aquí depende de cada versión de Excel, o la coma según cómo esté configurado su Excel. En el caso aquí nos dice que es punto y coma lo que separa los argumentos. ¿Y cuántos decimales queremos? Pues no queremos ninguno, solo queremos números enteros, por lo tanto iba a ser 0. Es importante que siempre se coloquen los dos argumentos. Damos enter, y entonces tenemos que el número de clases que vamos a tener van a ser de 9. Entonces aquí vamos a colocar una nota, redondear al entero mayor el número de clases. También vamos a necesitar el dato menor y el dato mayor para calcular el rango. Bien, el dato menor, ¿cómo lo calculamos? Esto es usando otra fórmula que se va a llamar min. Entonces min, seleccionamos acá todos los datos y aquí nos va a encontrar automáticamente, sin necesidad de nosotros hacerlo ordenando los datos. Nos va a escribir quién es el dato menor, que es 122.2. y el dato mayor, hay otra función que se llama max, y con este encontramos el dato mayor. Seleccionamos el mismo conjunto de datos, cerramos paréntesis y luego tenemos el dato mayor. Observen que de una forma bastante sencilla el Excel nos da toda la información que necesitemos. Ahora sí, ya podemos calcular el rango dando igual y restando el dato mayor. Siempre debe ser el mayor menos el menor, porque si no nos puede dar, o más bien nos va a dar un número negativo. Entonces dato mayor menos dato menor, eso nos da el rango, que es de 25.5. y más adelante pues vamos a ver que este rango también es una medida de dispersión, no muy utilizada, pero nos dice únicamente la diferencia que hay justamente entre el dato mayor y el dato menor. En este caso lo vamos a ocupar para calcular el salto de clase o el IC. Entonces aquí le voy a colocar IC, y como nota este va a ser también el llamado salto de clase. Lo pueden encontrar también así en un libro. Muy bien, entonces ¿qué es el IC? Volviendo a las fórmulas, nos dice que es el rango entre el número de clases ya aproximado. Tenemos que el rango es 25.5 entre el número de clases, que es el número 9 que obtuvimos de aproximar, y nos da 2.83. Noten aquí lo siguiente, que nos da varios decimales. Dependiendo usted si lo hace con una calculadora, le va a dar también diferente cantidad de cifras, pero observe que tiene más de una cifra decimal. Aquí, ¿cómo saber entonces a cuántas cifras debemos aproximar? Bueno, para eso hay que ver siempre la serie de datos que tenemos aquí y observar cuántos decimales tienen. Si tiene, por ejemplo, ningún decimal, es decir que son todos números enteros, debemos dejarlo entonces como número entero aproximado. Si tiene un decimal, entonces a un decimal, como en este caso. Si tienen dos decimales, a dos decimales, y así sucesivamente. En este caso, como es un decimal, como había mencionado, debemos aproximar a un decimal. Entonces vamos a aproximar de acuerdo a la serie de datos. Entonces, para aproximar, aquí vamos a usar otra función, siempre de las tipo redondear, pero no es la misma redondear más. En este caso sí nos interesa que sigamos las reglas de aproximación, es decir, si la cifra a la que vamos a aproximar es mayor que 5, se aproxima al siguiente número, si no queda igual. Entonces acá simplemente es la función redondear. De nuevo seleccionamos el número, nos pide dos argumentos, uno es el número a aproximar y la cantidad de decimales, que como ya habíamos dicho es 1. Entonces cerramos paréntesis y nos deja 2.80. Entonces este sería el número que vamos a ocupar como salto de clase. Muy bien, ¿qué sigue? Tenemos ahora que el punto de partida es el dato menor. Antes de eso voy a colocar los encabezados para poder
llenar la tabla de la distribución de clases y frecuencias. Esta va a ser entonces la información que vamos a llenar en la tabla. Comenzamos con el dato menor, que es justamente el primer límite inferior de la clase 1. Seleccionamos el dato menor para hacer referencia al mismo número, lo podemos escribir manualmente como ustedes quieran. En el caso prefiero hacerlo como referencia, ya que si cometo algún error y cambio algún dato, entonces automáticamente se va a ver reflejado aquí en la tabla el cambio. Y a partir de ahí entonces debemos sumar el salto de clase para encontrar todos los límites inferiores. A partir del límite de la clase 1 entonces va a ser A31 más nuestro valor de salto de clase, que es 2.80. Observen aquí que va a suceder. Como yo necesito que sean 9 clases, entonces debo hacer hacia abajo pues 9 clases. Voy a dar aquí enter y tengo ya 2, que sería 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Noten aquí que sucede que a partir del 125 prácticamente me deja el mismo valor y luego me deja un error. Eso indica cuando hay un error, usualmente cuando estamos sumando un número más texto, eso suele suceder. Y eso es porque observen que aquí cada vez me va desplazando el valor que me va sumando. Está correcto que me sume el dato anterior, pero me va sumando en este caso B27, y ven que B27 es una celda en blanco, entonces no me está haciendo lo que yo necesito, que es que me sume siempre el 2.8. Noten por ejemplo aquí me está sumando con texto, por eso es que me da ahí un error. Entonces para corregir eso, yo lo que voy a hacer, y que siempre me sume el 2.8, podría escribir directamente el 2.8, pero otra manera es dejando esto como una referencia absoluta, es decir, que la celda a la cual voy a sumar no se mueva, quede fijo. Para eso lo que hago simplemente es colocar entre signo de dólar la letra donde está la celda que yo quiero dejar fija. En el caso es B26, o seleccionando la celda y presionando la tecla F4. Noten ahora, si yo corrijo y copio la fórmula hacia abajo, me va a dejar siempre entonces ahora el dato que está en B26 como fijo, es decir, este no va a cambiar. Me va a sumar el dato anterior, pero ahora siempre con 2.8. Entonces así corrijo ese problema. Bien, ya conseguí los límites inferiores, que son 4, 6, 8 y 9 clases. Ahora, ¿cómo hago para encontrar los límites superiores? Acá simplemente lo que voy a hacer es colocar igual. Para el primer límite inferior es el 125, que es el límite inferior de la clase 2, y le voy a restar, como yo tengo que son a un decimal, entonces le voy a restar 0.1. Si fuesen dos decimales sería 0.01, si fuesen tres decimales 0.001, si fuesen enteros entonces tendría que restarle 1. Como entonces es un decimal, 0.1, y de esta forma encuentro el primer límite superior de la clase 1. Y a partir de aquí hago lo mismo, es decir, sumar el salto de clase. De nuevo selecciono el 2.8 y lo dejo como referencia absoluta con signo de dólar, no hay que olvidarlo, y presiono enter y arrastro hacia abajo. Noten que la diferencia que hay entre estos dos límites siempre va a ser de 0.1. Ahí puedo verificar de aquí 0.1, 0.1, 0.1 y 0.1. Ahora, antes de seguir, hay que observar siempre que el dato mayor que tengo como límite superior de la última clase, este debe abarcar el último dato que tengo aquí como dato mayor, es decir 147.3. noten que aquí el dato mayor es 147.7, así que entonces me haría falta una clase para abarcar todos los datos, porque si no se quedaría un valor por fuera, que es el dato mayor justamente. Entonces acá hago eso, voy a agregar otra clase más, agrego otra clase más, entonces para subsanar ese error. Como les decía, aquí no pasa nada si agrego otra clase más, lo importante es cubrir ese último dato. Y otro error común entre los estudiantes es que creen que este dato mayor debe de coincidir con el último dato, es decir, con el límite superior de la última clase, y no necesariamente. Eso va a ser una casualidad si coincide,
pero en este caso vean que por ejemplo el dato mayor es 147.7 y el último límite superior es 150.1. Ahí no pasa nada, simplemente lo dejamos así. Lo importante es que abarque el dato mayor. Ahora, para contar las frecuencias, esto es una parte complicada o más bien tediosa si uno lo hace a mano, porque lo primero es ordenar los datos y cuando son muchos datos pues ahí se corre el riesgo de dejar algún dato por fuera. Pero con el Excel hay una forma bastante sencilla de cómo hacerlo. Aprenderemos entonces a utilizar otra función en Excel que nos va a servir para la labor entonces de contar las frecuencias absolutas, y esta función se llama contar si conjunto, que veremos a continuación. Lo primero que haremos es buscar la función, escribimos igual y luego contar si conjunto. Hay diferentes variaciones de la función contar, ya vimos una de ellas que era contar si conjunto nos va a servir para tener más de una condición y con base a eso entonces hacer el conteo de datos que nos interesan. Entonces esto sería como un si anidado si lo vemos en un lenguaje de programación formal. Entonces contar si conjunto, en este caso como recibe varios o puede recibir varios argumentos, para desplegar todas las opciones que tenemos no lo vamos a escribir manual, sino que creo yo que es mucho más fácil de entender si damos donde dice fx para que nos despliegue el asistente, que es la ventana donde introducimos todos los conjuntos, y automáticamente él se va a encargar de rellenar todo lo demás. ¿Qué hacemos? Seleccionamos donde dice rango criterios, es todos los datos que vamos a agregar. Entonces sería en este caso todo el conjunto de datos. Como ese conjunto de datos lo necesitamos que siempre para todas las celdas, es decir, todas estas celdas que vienen hacia abajo, haga el conteo, lo vamos a dejar este conjunto ahora como una referencia absoluta porque lo vamos a ocupar más de una vez. Presionamos F4 o si no el signo de dólar entre cada letra. Observen que tiene el signo de dólar entre letra y letra, y entonces ahí vamos a garantizar que el conjunto de datos siempre va a ser fijo. Luego aquí donde dice criterios es el criterio que necesitamos para hacer el conteo. De acuerdo a la teoría, como vamos a contar entre el límite inferior y el superior, vamos a colocar entonces aquí todos los datos que sean mayores o iguales que el límite inferior, pero menores o iguales que el límite superior. Para hacer eso colocamos entre comillas el símbolo mayor o igual, que es el que está a la parte de la Z en la mayoría de teclados, el igual, cerramos comillas, y luego el símbolo de ampersand para seleccionar la celda que representa el límite inferior. Esto que aparece aquí, esta nomenclatura, es bueno ya de cómo el Excel acepta estos parámetros. Si no, podemos darle donde dice ayuda sobre esta función y ahí pueden leer la teoría respectiva. Ahí aparece cómo es que acepta esos argumentos. Pueden verlo acá. Pueden observar acá que cuando es una celda, aquí nos dice que entonces debemos hacerlo de esta forma usando el ampersand. Es decir, cuando no es un valor constante, un valor fijo que ya está predefinido, entonces se debe usar este símbolo. Aquí está en la ayuda misma del Excel, nos dice cómo debemos introducir los valores. Muy bien, entonces continuando, como necesitamos ahora tener, observen que aquí nos aparece el conteo, pero estos son todos los valores mayores igual que el valor menor, lógicamente pues tienen que ser todos. Ahora, para poner la cota superior, seleccionamos el mismo conjunto de datos o simplemente copiamos y pegamos, y ahora va a ser menor o igual que el límite superior de la clase 1. De nuevo el símbolo de ampersand, no se nos vaya a olvidar, y seleccionamos. Como vista previa, si todo está correcto, aquí nos debe salir el total. En este caso pues son tres datos. Bien, y aquí lo tenemos, sin necesidad de contar nosotros manualmente. Y luego vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Observen entonces aquí nos da todos los datos. Para garantizar de que todo está correcto, en el total nos debería de dar los 153 datos que tenemos. Hacemos uso de la función de autosuma y nos da en efecto 153 datos. Así que está correcto. Bien, acá solamente voy a hacer un arreglo para que se vea mucho mejor la información, combinar y centrar.
y con eso tenemos los datos. Bien, lo que sigue es mucho más fácil para hacer la tabla. El punto medio, por definición, es lo que hay o marca de clase el valor promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces vamos a dar aquí igual, aquí entre paréntesis, eso sí no se nos debe olvidar porque vamos a hacer primero la suma y luego la división. Entonces por jerarquía de operaciones debe ir entre paréntesis y luego entre dos. Siempre el punto medio o marca de clase tiene que ser un valor, justamente como su nombre lo indica, un valor intermedio entre el límite inferior y el superior. Es decir, no puede ser menor que el límite inferior ni mayor que el límite superior. Si es así, es que posiblemente hemos quitado los paréntesis o los hemos omitido, ¿verdad? Entonces aquí copiamos la fórmula y observen que nos da los puntos medios para cada clase. Luego la frecuencia acumulada más que, esto es los valores acumulados de forma ascendente para cada una de las clases. El primer dato siempre va a ser el primer dato de la clase 1, entonces solamente hacemos referencia a él y a partir de ahí vamos a ir sumando todos los demás valores, es decir, sumamos el dato anterior más el siguiente. En este caso, como va a ser siempre de forma dinámica, va a ir cambiando, entonces aquí necesitamos una referencia relativa, no absoluta. Copiamos la fórmula hasta la última clase y el último dato, este 153, debe coincidir con el total de datos, que es 153. Observen que aquí coincide. Para la frecuencia acumulada menos que esta nos sirve igual que con la frecuencia más que para crear las ojivas. En este caso vamos a partir del dato mayor, que es 153, y a partir de ahí la siguiente clase vamos a ir restando la frecuencia absoluta. Aquí un error que se comete a veces es que toman la frecuencia más que, pero la que se debe tomar es la frecuencia absoluta. Entonces restamos 3 y copiamos la fórmula hacia abajo. Para verificar que esté correctamente construido, este dato último que aparece acá de la última clase debe coincidir con el último dato de la frecuencia absoluta de la última clase también. Observen cómo coincide. Muy bien. La frecuencia relativa porcentual es simplemente la proporción en términos porcentuales de la frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Colocar igual. Para pasar los porcentajes dividimos la frecuencia de cada clase entre el total de datos, que es 153, y damos enter. Si lo queremos ver como porcentaje, bueno, primero voy a copiar todos los cálculos y voy a hacer la sumatoria. Acá observen, hay otro error. Si han estado pendientes del video sabrán cómo solucionarlo. Lo vamos a hacer. Eso es porque a la hora de hacer la división pues se me olvidó aquí colocar el dato 153 como un dato absoluto, una referencia absoluta. Así que por eso el error que luego nos da división entre 0. Entonces ese sería el error. Corregimos y copiamos la fórmula. Les decía, entonces vamos a hacer la sumatoria. Ya está corregido y esto tendría que ser para el caso 1. Eso lo quiero como porcentaje. Entonces selecciono todos los datos. Y en el Excel aquí me da la opción, cuando presiono en el tipo de número, hay una opción donde dice porcentaje y observen que me aparece en automático ya todo como porcentaje. Bien, la frecuencia más que, esta es igual que la frecuencia relativa porcentual más que, es igual que la frecuencia más que, solo que aquí tomo la columna de frecuencia relativa porcentual. Entonces lo único que voy a hacer es tomar el primer dato y a partir de ahí voy a ir sumando el dato siguiente. Observen, hasta llegar a la última clase que me tiene que dar el 100%, es decir, este dato debe coincidir con este otro. Lo voy a hacer quizás en amarillo para que se observe más. Entonces estos dos datos coinciden, observen. Y la frecuencia relativa porcentual menos que, esta lo voy a hacer un poco más rápido porque es la misma lógica de la frecuencia menos que. Selecciono el total de datos y a partir de ahí voy a ir restando el dato de la frecuencia relativa porcentual de cada clase. Entonces es esto, ahí me había equivocado, menos esto. Y el último dato para verificar tiene que coincidir
el 1.31 tiene que coincidir con el último dato de frecuencia relativa porcentual de la última clase. Observen, este coincide con este. Para los límites reales inferiores, esto nos va a servir cuando hagamos los histogramas, que es un tipo de gráfico para representar las variables que son del tipo continuo. Vamos a tener que restar a los límites inferiores un valor, y a los límites superiores se los tenemos que sumar. Y en este caso, para saber cuánto es ese valor que vamos a sumar o restar, hacemos lo siguiente: coloco igual entre paréntesis, resto el límite inferior de la clase 2 menos el límite superior de la clase 1, y a eso lo voy a dividir entre 2. Entonces el resultado que me da, que puede ser 0.5, 0.05, 0.005 o cualquier terminación, pero siempre en 5, dependiendo de lo que les dé en la resta, eso ya depende de los datos. Entonces este valor yo se lo voy a restar a los límites inferiores para encontrar el límite real inferior, y se lo voy a sumar a los límites superiores para encontrar los límites reales superiores. Muy bien, entonces selecciono el límite inferior, como siempre debe ser el punto 5 fijo, entonces lo selecciono, pero aquí me equivoqué, luego menos, y selecciono el valor como una referencia absoluta siempre, porque es punto 5 el que le voy a restar siempre, y a partir de ahí arrastro. Luego al límite superior hago lo mismo, selecciono el primer límite superior y le sumo el 0.05 como una referencia absoluta entre signo de dólar, y a partir de ahí arrastro. Noten como ahora yo ya no tengo saltos entre clase y clase. Vean, por ejemplo, aquí y acá tengo un salto de aquí para acá igual. Esto es normal en los límites llamados aparentes, que son estos de acá, pero en los límites reales, que son los que he colocado aquí, noten que este límite superior de la clase 1 coincide con el inferior de la clase 2. Entonces, ¿cómo debería yo abarcar los valores, o cómo se entiende esto? Estos van a ser los valores que son mayores o iguales que el límite real inferior, mayores o iguales, y menores que el límite real superior. O sea que el límite real superior, este yo no lo voy a contar en la clase, donde por ejemplo aquí en la primera clase el 124.95 no lo abarcaría, sino que lo abarco hasta la siguiente clase, que sería la clase 2. Sería todo para crear nuestra distribución de clases y frecuencias en Excel. Ahora, si ustedes tienen por ejemplo una tarea y quieren verificarla, entonces de una forma fácil pueden hacer una distribución sin necesidad de contar todos los datos. Ya vimos que aquí con 153, 50, 200 da igual. Aplicando la fórmula luego se automatiza todo y se vuelve más fácil. Así que espero que les sirva, y cualquier duda a favor hacerla en los comentarios.